Muchas gracias a los presentadores, presidentes de mesa, y es un honor para mí participar en este importante evento académico. Agradezco a la Junta Directiva por la invitación a participar. Me corresponde el tema de colitis pseudomembranosa, y pues comencemos diciendo que esta bacteria, el Clostridium difficile, es un bacilo gram positivo anaerobio capaz de formar esporas que son resistentes a las medidas de limpieza convencionales y que usualmente pues pueden permanecer largo tiempo en el ambiente, especialmente en los centros de atención médica, hospitales y demás. El Clostridium fue descrito por primera vez en el año 35, especialmente se describió en recién nacidos, en el intestino de recién nacidos, y se llegó a considerar que era un componente de la microbiota intestinal en ese momento. Y como muchas verdades de hoy que posteriormente son falsas, hasta el año 70 se creía que la diarrea por antibióticos era causada por el estafilococo. Hacia el año 74 se describen los primeros casos de colitis pseudomembranosa asociada al uso de clindamicina, y unos 4 años más tarde se describen las toxinas generadas por esta bacteria. El Clostridium en su forma vegetativa y metabólicamente activa inicia por colonizar la luz y la intestinal en el colon, y usualmente esto está asociado con factores de riesgo como que ocasionan una disrupción de la microbiota normal de los seres humanos. Aquí esta colonización se puede dar por cepas que no son toxigénicas y que no van a causar enfermedad, y se puede dar por cepas toxigénicas que producen una enterotoxina A y una citotoxina llamada B, las cuales van a desencadenar una respuesta inflamatoria que puede ser leve o puede llegar a ser muy severa, fulminante y terminar en la muerte del paciente. Y este tipo de respuesta que monta el colon, el sistema inmunológico en el colon al Clostridium, ocasiona un cuadro endoscópico, histopatológico típico de pseudomembranas que no está presente en todos los pacientes, pero que se considera bastante patognomónico. Entonces, podríamos decir que sin lugar a dudas el Clostridium es la principal causa de diarrea nosocomial y es la principal causa de diarrea asociada a antibióticos. Puede que no sea la más frecuente, pero es la principal por las implicaciones clínicas que tiene y epidemiológicas. Es interesante que a partir del año 2000 se empieza a observar en países desarrollados, industrializados como Estados Unidos, Canadá y Europa, un incremento en la incidencia de infección por Clostridium. Esto especialmente en pacientes adultos mayores, en pacientes ancianos, por encima de los 65 años en adelante. Vemos cómo la gráfica nos muestra un incremento progresivo en la incidencia que pareciera en estos últimos años que pudiera estar alcanzando un nivel de meseta. Este aumento en la incidencia también se acompaña de un incremento en el número de casos severos, un incremento en la mortalidad y algunos brotes puntuales de una cepa hipervirulenta, que corresponde a un ribotipo nominado 027, el cual es capaz de producir mayor cantidad de toxinas y una enfermedad más agresiva.
Un estudio del condado Olmsted en Minnesota también reporta este incremento de la incidencia del Clostridium, especialmente en personas mayores. Pero hay un hecho también que vale la pena mencionar y vale la pena tener muy en cuenta en este estudio, y es que de un número definido de casos de infección por Clostridium o enfermedad asociada con Clostridium, el 41% fueron adquiridos en la comunidad. O sea, fueron pacientes que no habían tenido contacto con un hospital ni una hospitalización previa. Este grupo de pacientes usualmente son más jóvenes, mujeres, y con una significativa menor frecuencia han estado expuestos al uso de antibióticos. Esto es un hecho interesante porque esto ya nos plantea que no solo los pacientes que vemos en el hospital con diarrea, con inicio de diarrea, sino los que vienen de la comunidad pueden tener esta seria infección. De acuerdo con las guías de la Asociación Europea de Enfermedades Infecciosas, se define un episodio de infección por Clostridium como un cuadro clínico compatible con evidencia microbiológica de toxinas libres y presencia de Clostridium difficile en las heces, sin que exista evidencia razonable de alguna otra causa de diarrea. O también cuando endoscópicamente observamos el aspecto típico de la colitis pseudomembranosa, o en los desafortunados casos en los cuales el aspecto está en el espécimen de colectomía que saca el cirujano, o mucho más infortunado en las autopsias de los pacientes. La manifestación clínica cardinal obviamente es la diarrea. La diarrea es la principal manifestación de la infección por Clostridium, de la enfermedad asociada al Clostridium difficile. Pero algunos pacientes pueden no tener diarrea, especialmente los pacientes que tienen un ilio severo, usualmente no tienen diarrea o no van a tener diarrea, pero son pacientes que están en una peor condición clínica todavía. Y hay algunos casos más graves con megacolon definido como un diámetro del transverso mayor a 6 centímetros y usualmente asociado a síntomas y signos de respuesta inflamatoria sistémica severa, que pues vamos a tratar de revisar un poquito más detenidamente adelante. Otras manifestaciones: fiebre, escalofrío, dolor abdominal, alteración del estado mental y alteraciones del estado hemodinámico. Es llamativo en algunas series en las cuales se menciona especialmente un grupo de pacientes con infección por Clostridium que provienen de hogares, ancianatos, etcétera, en los Estados Unidos, que los síntomas iniciales cuando llegan a urgencia no es la diarrea, es la fiebre, el dolor y la alteración del estado mental. Se define como un episodio severo aquellos pacientes que presentan leucocitosis mayor de 15.000, albúmina baja, menos de 3 gramos, una elevación en los niveles de creatinina, que tienen más de 65 años o que tienen enfermedades comórbidas severas. El diagnóstico del Clostridium difficile desde el punto de vista microbiológico es difícil, es complejo, es un reto, y no hay ninguna prueba que sea la prueba, digamos, una prueba óptima que funcione bien en todos los escenarios clínicos. Nosotros, la poca experiencia que tenemos con el diagnóstico microbiológico del Clostridium proviene de la detección de las toxinas A y B del Clostridium en las heces. Es claro, incluso para los laboratorios de referencia y de investigación, que los cultivos no forman parte usualmente del armamentario clínico diagnóstico para el clínico. Usualmente toman tiempo y no se necesita hacer cultivos toxigénicos en los cuales se evalúa si crece un Clostridium y si ese Clostridium está produciendo toxinas, y son obviamente de mayor costo. De tal manera que
con base en la poca disponibilidad que tenemos nosotros de pruebas diagnósticas y del uso de la toxina en algunos de nuestros laboratorios, yo quiero traer esta lámina en la cual llamo la atención fundamentalmente en la variable y pobre sensibilidad que tiene la detección de toxina en el diagnóstico microbiológico del Clostridium. Y este es un estudio interesante en el cual, de acuerdo a diferentes ribotipos del Clostridium, la sensibilidad de la detección de la toxina por el método de ensayo inmunoenzimático en algunos casos fue del 15%, en otros fue del 19%, en otros fue del 60, 75% o casi 80%. Pero globalmente hablando, la sensibilidad de la toxina puede estar alrededor del 40, 50 o 60%, es decir, es bastante limitada. De tal manera que lo que en muchos laboratorios alrededor del mundo se está imponiendo hoy en día para el diagnóstico son las pruebas moleculares, son las pruebas de reacción en cadena de polimerasa para detección de el RNA de la bacteria o de alguno de los genes que codifican para la toxina, especialmente la toxina B. Estas pruebas son bastante sensibles, pero pueden con frecuencia detectar pacientes que son portadores de la bacteria y que no están cursando con la enfermedad. Y en general podemos decir que existe una tendencia a recomendar que se hagan 2 o 3 pruebas de manera secuencial en una muestra de materia fecal. No hay necesidad de enviar varias muestras al laboratorio. En una muestra, el primer método de tamización para la presencia de Clostridium puede ser la determinación por el ELISA de la glutamato deshidrogenasa, que es una enzima que produce los Clostridium. Esta prueba es bastante sensible, pero es producida por cepas toxigénicas y cepas no toxigénicas, de tal manera que es poco específica. Y esa prueba la podríamos o la debemos complementar en el caso de ser positiva con la determinación de la toxina A y B o en algunos casos con las pruebas moleculares donde esto está disponible. El tratamiento de la enfermedad por Clostridium hay unas guías que han liberado los países desarrollados en el norte de América, en Europa, etcétera. Pero en general lo que tenemos que tener en cuenta es que el paciente no tenga enfermedad severa. Los pacientes con síntomas leves y condición clínica muy leve puede ser suficiente en un pequeño grupo de esos pacientes con suspender el antibiótico que desencadenó la posible infección por Clostridium, observarlos estrechamente por 48 horas y si no hay deterioro clínico, pues siguen sin tratamiento específico. En caso de cualquier deterioro clínico, pues hay que iniciar tratamiento antibiótico. La mayoría de los pacientes van a requerir antibióticos. Entonces, los esquemas para manejo de la infección leve, moderada o no severa actualmente son el metronidazol por vía oral en las dosis mencionadas y alternativamente en los pacientes que no puedan recibir metronidazol por contraindicaciones o algún tipo de alergia, se les puede dar vancomicina o este nuevo antibiótico que fue aprobado el año pasado por la Unión Europea y por la FDA para el manejo del Clostridium, que es la fixadoximicina. El tratamiento de la enfermedad severa no se debe utilizar metronidazol. La respuesta al metronidazol es inferior a la respuesta de vancomicina. La droga de elección es la vancomicina por vía oral en dosis de 125 miligramos cada 6 horas. Y como no existe una presentación oral formal en el mercado, pues hay que usar las ampollas. Nuevamente la fidaxomicina, que es un antibiótico macrocíclico, en las dosis mencionadas, está aprobado para el manejo de la infección por Clostridium. En este estudio se vio cómo la fixadomicina mostró que no es inferior a la vancomicina y que en algunos ribotipos se asocia con menor recurrencia de la infección por Clostridium. Sin embargo, en este ribotipo del 027 que les mencionaba anteriormente, no hubo diferencias. El tratamiento de la enfermedad severa
hay que considerar en algunos pacientes que no respondan adecuadamente inicialmente, aumentar las dosis de vancomicina y adicionar metronidazol endovenoso. Cuando la vía oral no es posible, estos pacientes deben ser manejados en enfermedad no severa con metronidazol IV y en enfermedad severa con combinación de metronidazol endovenoso con vancomicina en enemas o, si el paciente lo tolera, por sonda nasogástrica. Algunos pacientes con esta infección van a cursar con un cuadro de respuesta inflamatoria muy severa llamado episodio severo complicado o colitis fulminante. Estos pacientes pueden tener un ilion marcado, un megacolon, pueden tener perforación del colon con peritonitis, falla multiorgánica, deterioro progresivo y obviamente estos pacientes son admitidos a la unidad de cuidado intensivo y hay que llamar al cirujano prontamente, hay que buscar al cirujano, que el cirujano esté ahí pendiente del paciente, con nosotros, con el intensivista, con el infectólogo, porque estos pacientes, la recomendación, la tendencia hoy en día es a recomendar que no sean operados tardíamente, sino que sean operados más tempranamente. Un parámetro que podría servir para guiar la decisión quirúrgica son los niveles de lactatos séricos. Y el tratamiento de estos pacientes quirúrgicos es la colectomía subtotal con una ileostomía terminal. Más recientemente se ha descrito una técnica de ileostomía en doble boca con lavado por vía de la boca distal del colon y administración de vancomicina en forma anterógrada en el colon. Un dato rápidamente importante que es el costo de los medicamentos. Mire cómo el costo por dosis del metronidazol es infinitamente mucho menor que el costo de la fistadomicina, que nosotros pues obviamente por fortuna no la tenemos disponible acá hasta ahora, o cuando tengamos casos muy severos pues infortunadamente no la tenemos. Otro problema del Clostridium son las recurrencias. Cada vez se describen más recurrencias en los pacientes con Clostridium, 20% después de la primera infección, pero después de la segunda reinfección, la tercera es mucho más probable. Estos pacientes se pueden tratar con el mismo esquema inicial, pero si son severos con vancomicina o después de la segunda recurrencia con vancomicina. Y el hecho, para finalizar en estos últimos 2 minutos, interesante de este tema y de esta epidemia global, es el trasplante de materia fecal, el trasplante de heces o el trasplante de microbiota fecal. Se han descrito muchas series de casos, hay casuísticas relativamente grandes, alrededor del mundo más de 300 casos. Lo más importante, la efectividad del tratamiento. Más del 90% de los pacientes obtienen una mejoría o una curación de su problema y la relativa seguridad hasta ahora de esto. En múltiples recurrencias, esta es una opción que debemos considerar fuertemente. Obviamente hay una serie de factores relacionados con el donante. Ya se ha pasado de que el donante sea una persona cercana al enfermo, o familiar, o esposo, o amigo, a tener donantes voluntarios. Y las técnicas de administración, pues obviamente las más utilizadas últimamente son la vía colonoscopia o la aplicación de enemas. Este estudio, que fue publicado en New England Journal of Medicine, comparó vancomicina versus trasplante fecal y vemos cómo este estudio tuvo que ser parado porque la ventaja del trasplante fecal fue mucho mayor. Hay algunos que están trabajando ya con donantes, tratando de donantes estándar y tratando de tener muestras de microbiota fecal altamente filtrada y congelada disponible para usar en estos pacientes. Y finalmente, este trasplante fecal abre una puerta y ya se ha empezado a pensar en otras patologías que se podrían beneficiar del trasplante de heces, como son el manejo de la obesidad, resistencia a la insulina, síndrome de intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, etc. Muchas gracias por su atención.